Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Buenos días. Este lunes cumplimos una semana preguntándonos dónde está el rey Juan Carlos. Se habló de Portugal, de la República Dominicana o de Arabia Saudí. Han sido algunos de los países que se han barajado, con los que se ha especulado, pero la Casa Real no ha llegado a confirmar absolutamente nada. Así empieza hoy el rey Felipe VI su agenda en Mallorca, donde la familia pasa, ya saben, sus vacaciones, aunque Zarzuela quiere hacer ver que no son unas vacaciones. El rey, de hecho, tiene hoy una intensa agenda, con sus primeros actos públicos desde el viernes que llegó a las islas. Sonia Palomino, buenos días. Buenos días, Pedro. Felipe VI estará por la mañana con las autoridades de las islas, otra vez sin presencia de la prensa para evitar preguntas incómodas. Sobre el paradero del rey, lo único que sabemos es que no está en España. Lo que sí es un hecho es que este asunto distancia a los dos socios de gobierno. El último en pronunciarse ha sido Miquel Iceta, que en una entrevista anoche en TV3 descartaba la celebración de un referéndum sobre monarquía o república. Perquè hi hagi un excap de l'Estat que hagi pogut cometre irregularidades. Porque haya un exjefe de Estado que ha cometido irregularidades, tenemos que cambiar de régimen. Nuestra respuesta es no, ha dicho el secretario general del PSC. La oposición insiste en acusar al gobierno de estar utilizando al rey como una tapadera de los errores en la gestión de la pandemia. Óscar García, buenos días. Hola Pedro, buenos días. Sí, la dirección del PP cree que tanto Sánchez como Iglesias están compartiendo una estrategia que pasa por cuanto más se hable del rey emérito, menos se habla de la gestión que el gobierno está haciendo de la crisis sanitaria y económica del coronavirus y que las filas populares consideran nefasta. En el PP creen que Sánchez juega a ser el bueno y que Iglesias al malo, aunque insisten, los dos tienen el mismo objetivo. Lo mismo creen en Vox, donde están convencidos que presidente y vicepresidente quieren distraer la atención para cuestionar la jefatura del Estado y tapar su gestión. Vox, por cierto, vuelve a alentar las protestas en la calle, incluso no descarta convocarlas de cara a este próximo otoño. Bueno, y hoy leemos algunas encuestas más, ya las hubo el fin de semana, hoy sumamos algún sondeo más a los que buscan fortalecer la imagen del buen nombre, del prestigio que la monarquía o que incluso el rey Juan Carlos I sigue teniendo entre la sociedad, Pablo. Encuestas del Mundo y La Razón. La del Mundo es la segunda parte del sondeo de Sigma 2 que brindaba ayer un apoyo mayoritario a la monarquía. Hoy destacan los resultados de esa encuesta relacionadas con el gobierno. Un titular que el Mundo pues viene a darle la vuelta para afirmar que un 41% de los votantes del PSOE no quiere a Podemos en el gobierno. Un 41 no lo quiere, así que un 59 sí que lo querría. Sí, esto es lo del vaso medio lleno, medio vacío. Puedes ver que 4 de cada 10 de votantes del PSOE no quieren a Podemos o que 6 de cada 10 votantes del PSOE están de acuerdo con que Podemos esté en el gobierno. Ellos se quedan con los que no lo quieren y a partir de esos datos insisten a Pedro Sánchez en su editorial en que no se puede defender el consenso del 78 y al mismo tiempo gobernar de la mano de quien aspira a romper el pacto que ha posibilitado el mayor periodo de prosperidad. La encuesta de NC Report para La Razón amplía ese respaldo a la monarquía y le permite titular en su portada que ni república ni referéndum, España apoya al rey. El 71% avala la decisión de Juan Carlos y el 78% considera que Felipe VI ha actuado bien. A veces dice conocer las razones de don Juan Carlos para no querer decir dónde está. Son básicamente dos. No quiere convertir su destino en un circo mediático y la segunda razón sería porque la seguridad que le acompaña es la justa para viajar de incógnito, pero no para visitas anunciadas. Y el editorial del periódico gira en torno a las peticiones de algunos grupos de la izquierda independentistas para convocar un referéndum de la continuidad de la monarquía y dice: no conviene malgastar la pólvora en salvas ni perder la vista en cuáles son en este momento las prioridades. No es este el tiempo de desprestigiar las instituciones, sino de generar calma y estabilidad política, empezando por la del propio gobierno, en el fondo y en la forma. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Y a punto de alcanzar los 20 millones de contagios por COVID en todo el mundo, España sigue a la cabeza entre los países en los que hay una mayor transmisión del virus. Durante el fin de semana no tenemos datos unificados, ya saben, de todas las comunidades, pero sí los de algunas comunidades en las que hay muchos contagios. En Cataluña, la Generalitat informa de 1.042 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, 100 menos que el sábado, pero 6 fallecidos más.
Desde el Departamento de Salud insisten en que parte de esos casos detectados son resultado de los cribajes masivos que se están haciendo ahora en el Valles y que a partir de este lunes empiezan a realizarse en Vilafranca del Penedés y en Santa Coloma de Gramenet. A las 7:30 vamos a conversar con el alcalde de Vilafranca del Penedés para que nos cuente los detalles de esas pruebas en su municipio, para que nos cuente cuál es la situación allí. A las 9 lo haremos con el presidente de Aragón, con Javier Lambán. Esa comunidad, que es la más golpeada de toda Europa ahora mismo, no consigue frenar la expansión del virus. Los contagios aumentan, sobre todo fundamentalmente en la capital, en Zaragoza. Y allí nos vamos, Juanjo Hernández, buenos días. Buenos días, sí, en la jornada de ayer, domingo, Salud Pública del Gobierno de Aragón detectó 633 positivos correspondientes al sábado, es decir, 13 más que en el registro anterior. De esos casos, repito, 633 son asintomáticos, el 41%. Hay 30 personas más ingresadas, casi la mitad en el Clínico de Zaragoza. Allí precisamente comienza hoy la instalación de una carpa que alivie la presión que comienza a sentirse en las urgencias, y esta semana también comienza en el barrio de Las Delicias de la capital aragonesa un sistema de comprobación con policía y con trabajadores sociales para que la población más vulnerable, positivos o a la espera de resultados de PCR, cumplan con el aislamiento. En Madrid los datos confirman lo que se sospechaba, la desprotección de los sanitarios. Más de 16.000 se han contagiado desde el inicio de la crisis sanitaria, según la estadística que maneja la propia Comunidad de Madrid. La peor parte se la han llevado las enfermeras y los enfermeros. Radio Madrid, Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Sí, Madrid lidera la cifra de contagios en España entre los sanitarios. Más del 30% de todos los positivos se localiza en la comunidad, según los datos oficiales de la Consejería de Sanidad a los que hemos tenido acceso. En los 4 primeros meses de la pandemia, 22 de cada 100 contagios fueron entre los profesionales, como Yolanda, anestesista, estuvo en primera línea y un mes de baja por COVID. En bastantes casos nos ha faltado material, no hemos tenido suficientes batas impermeables o las hemos tenido que reciclar, o hemos tenido problemas para encontrar mascarillas de alta protección, de alto nivel de filtración, que son imprescindibles, como digo, para hacer este tipo de maniobras donde se generan muchos aerosoles y donde el riesgo de contagio es elevado. Las enfermeras se llevaron la peor parte, fueron el colectivo con más contagios y el Hospital 12 de Octubre fue el que más infectados tuvo entre su plantilla. Andalucía tiene ahora mismo más de 100 brotes activos. Llama la atención el caso de un pequeño pueblo de Granada, se llama la Puebla de Don Fadrique, tiene apenas 2.000 habitantes y tiene un brote con 13 positivos. El alcalde ha pedido a los vecinos que se queden en sus casas. Radio Granada, Jaime Bedmar. Tras la confirmación de esa docena de casos, desde el Ayuntamiento de La Puebla, el alcalde, Mariano García, solicita responsabilidad a sus vecinos para frenar la expansión del virus en esta localidad. Así lo ha pedido. Pedimos a la población que se confine en la medida de lo posible, que no salga a la calle para cosas que son accesorias o que no son estrictamente necesarias y que tengamos todos responsabilidad. El alcalde también ha pedido a la Junta de Andalucía que desplace a personal sanitario para la realización de test masivos a toda la población. También se ha decretado el cierre del ayuntamiento, del resto de instalaciones municipales y se suspende el mercado semanal. Mariano García pide que por favor no se realicen reuniones familiares o de amigos y que se guarde un estricto confinamiento en el pueblo. Y luego están los brotes de estupidez. La policía tuvo que desalojar ayer a una treintena de personas en Vime, un pueblo de Zamora, de la provincia de Zamora, que llevaban allí todo el fin de semana reunidos. Llegaron a estar hasta 100 personas que se habían organizado a través de las redes sociales. Valladolid, Mario Alejandre. Sí, desalojo sin incidentes a ese grupo de personas que se concentraban desde el viernes en el lugar tras responder a un llamamiento en redes sociales. Las primeras unidades de la Guardia Civil llegadas a la zona fueron recibidas con hostilidad por los congregados que finalmente fueron desalojados tras las repetidas llamadas a las autoridades por parte de los vecinos de la zona, preocupados ante la aglomeración en un paraje conocido como El Gargallón, ubicado en un municipio, Vime de Sanabria, que tiene apenas 70 habitantes. Con el incremento de los brotes y la perspectiva de un otoño en el que vuelvan los confinamientos, los empresarios reclaman una extensión de los ERTES. El gobierno lo está consensuando con los agentes sociales y también, lo cuenta hoy El País, la puesta en marcha de un subsidio para 500.000 de parados que se han quedado sin prestación en plena pandemia. Sira Valdés. Los desempleados que hayan agotado su prestación por desempleo entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre podrán acceder, según El País, a un subsidio de 430 euros que se prolongará durante 3 meses, porque entienden gobierno y agentes sociales, quienes no tenían trabajo durante este tiempo tampoco tenían posibilidad de buscarlo. Una medida que se suma a la negociación sobre una nueva extensión de los ERTES más allá del próximo 30 de septiembre, una prórroga que ha reclamado aquí en la SER el vicepresidente de la COE, Salvador Navarro.
dada la situación de la pandemia, y estamos viendo claramente que vamos a tener que actuar también de la misma manera para seguir protegiendo tanto a las empresas y, por supuesto, a los trabajadores. Medida que también parecen plantearse desde el Ejecutivo, como ya han señalado las ministras de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo. En la prensa se refleja la evolución de los brotes en nuestro país. El dato que da en su portada el diario El País es el que más nos debe preocupar, porque sí que refleja la gravedad de los brotes, cómo se puede trasladar esa presión a los hospitales y le pone la dimensión de la situación actual. Los ingresos por COVID en los hospitales se han cuadruplicado en un mes. Las hospitalizaciones ascendían a principios de julio a 150 enfermos con fecha de ingreso en los 7 días anteriores y ahora rondan los 650. Y luego en los editoriales leemos algunas reflexiones interesantes sobre la falta de coordinación entre las administraciones. Por ejemplo, El País se centra en la falta de coordinación para atender las cuarentenas de los migrantes. Sería un error, dice, que las distintas administraciones se cargaran de razón para endosarse unas a otras el problema que obliga a decisiones consensuadas, a inversiones inmediatas y mucha voluntad de acuerdo para construir respuestas que duren algo más de lo que da de sí el impacto que producen las imágenes de las pateras en los telediarios. El Mundo habla del lastre de las fallas del modelo autonómico. Se está demostrando ahora con la sanidad descentralizada. Un modelo parece diseñado solo para situaciones de bonanza o al menos de tranquilidad, se asegura en su editorial El Mundo. Y La Vanguardia llama la atención sobre los jóvenes y el coronavirus. Sostiene que hay que adecuar el mensaje sobre los riesgos del COVID a los canales y las redes que utiliza la juventud, porque muchos jóvenes le han perdido el miedo a la pandemia. El joven por naturaleza, dice, es transgresor, pero debe tener personalidad suficiente para asumir su responsabilidad y no dejarse arrastrar por lo que hace el grupo. La mayoría lo hace, la mayoría es responsable, pero aún hay que dar nuevos pasos para que el mensaje llegue. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. En Estados Unidos, republicanos y demócratas buscan llegar a un acuerdo económico en el Congreso que contempla ayudas a desempleados o la paralización de los desahucios. Y es que Donald Trump ha firmado este fin de semana una batería de medidas en su club de golf y sin contar con la Cámara. Sí, republicanos y demócratas han retomado las negociaciones para buscar un acuerdo porque lo que firmó Trump el sábado no es legal porque no cuenta con el respaldo del Congreso. Tenemos que llegar a un acuerdo, ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, que ha calificado lo firmado por Trump como bazofia inconstitucional. De hecho, no descarta llevarlo ante la justicia. La Casa Blanca defiende las acciones del presidente y advierte que una denuncia en los tribunales retrasaría la llegada de las ayudas a los estadounidenses. Bueno, pues Estados Unidos tiene ya el 25% de los casi 20 millones de contagios en todo el mundo. Le sigue Brasil, que esta madrugada ha superado los 100.000 muertos por la pandemia. Brasil ha sumado casi 600 nuevos fallecidos y 23.000 nuevos casos, unos datos por debajo de los habituales al tratarse del fin de semana, pero el presidente Bolsonaro sigue tratando de restar importancia a los datos, cargando contra la prensa a la que acusa de cebar las cifras. Los casos en Venezuela también han ido en aumento en los últimos días, rozando los 1.000 casos diarios. Sin embargo, el gobierno ha anunciado una flexibilización de la cuarentena. El presidente Nicolás Maduro. Del 42% de los casos nacionales están en Caracas, que se ha convertido en el epicentro de la expansión del coronavirus en Venezuela. Todo lo contrario pretende el gobierno de Perú, que amenaza con imponer de nuevo una cuarentena estricta si siguen subiendo los contagios. El país supera los 471.000 y en Colombia han vuelto a superar los 10.000 casos este domingo.